Un gusto saludarlos. Soy el doctorante en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, Sor Armando Mirón Rivera, del Instituto de Estudios Superiores de Ingeniería Educativa, presentando mi actividad de aprendizaje de la asignatura Seminario de Epistemología, dirigido por el docente Lauro Cabrera Méndez. Mi trabajo se denomina Perspectivas epistemológicas más significativas en la cultura física. Soy alumno del primer cuatrimestre y hoy es día 22 de junio del 2024. Las perspectivas epistemológicas en la docencia son aquellas visiones sobre la naturaleza del conocimiento y cómo se adquiere que se influye en las prácticas de enseñanza. Estas perspectivas son importantes porque dan forma a la forma en que los docentes entienden el aprendizaje, diseñan sus cursos y evalúan a sus estudiantes. En estas diferentes perspectivas, el positivismo, el constructivismo, la teoría crítica, debemos definirlas de esta manera. El positivismo, esta perspectiva enfatiza el conocimiento objetivo y verificable. Los docentes positivistas creen en el conocimiento que se adquiere a través de la observación y la experimentación y que el papel del docente es transmitir este conocimiento a los estudiantes. En caso del constructivismo, esta perspectiva enfatiza la construcción del conocimiento por parte del estudiante. La teoría crítica, en esta perspectiva, enfatiza la relación entre el conocimiento y el poder. Aquí es donde los docentes críticos creen que el conocimiento no es neutral, sino que está influenciado por las relaciones de poder en la sociedad. El papel del docente es ayudar al estudiante o a los estudiantes a desarrollar una comprensión crítica del mundo y esta misma a desafiar las injusticias sociales. Una corriente filosófica influyente del siglo XIX ha dejado una huella significativa en el ámbito educativo, particularmente en la forma que se conceptualiza el conocimiento y el rol del docente dentro del positivismo en la docencia. La énfasis en el conocimiento objetivo y verificable, los defensores de esta corriente en la docencia sostienen que el conocimiento válido es aquel que se basa en hechos observables y cuantificables. Este conocimiento se adquiere, según ellos, a través de la observación metódica y la experimentación rigurosa. Como transmisor, el docente del conocimiento, en el enfoque positivista, el docente asume un rol central como transmisor de este conocimiento objetivo a los estudiantes. Se le considera un experto en la materia que imparte y su función principal es presentar la información de manera clara y organizada para que los estudiantes la asimilen. Y dentro de esta metodología de enseñanza, son favorecidas por el positivismo que suelen basarse en la exposición directa, la instrucción explícita y la evaluación estandarizada. Se busca crear un ambiente de aprendizaje bien estructurado y bien controlado, donde los estudiantes sean receptivos pasivos del conocimiento. Las ventajas de este positivismo es que dentro del enfoque sistemático, el positivismo ofrece un marco organizado para la transmisión del conocimiento, lo que puede facilitar el aprendizaje de contenidos específicos. Dentro de la énfasis de la rigurosidad, el énfasis en la observación y la experimentación fomenta el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico y análisis científico en los estudiantes. Y una evaluación objetiva. ¿Por qué? Porque las evaluaciones estandarizadas permiten medir el progreso de los estudiantes de manera uniforme y comparar su desempeño con estándares preestablecidos. Entonces, las ventajas son enfoque sistemático, énfasis en la rigurosidad y evaluación objetiva. Las críticas al positivismo en la docencia: uno es el enfoque limitado del conocimiento, un rol pasivo del estudiante y desconexión del contexto. Esto quiere decir que dentro del enfoque limitado del conocimiento se le critica por centrarse únicamente en el conocimiento
objetivo y verificable, ignorando otras formas de conocimiento como el subjetivo, el emocional y el experimental. Dentro del rol pasivo del estudiante, la visión del estudiante como receptor pasivo del conocimiento limita su capacidad para desarrollar habilidades de pensamiento crítico, creatividad y resolución de problemas. Dentro de la desconexión del contexto, se le critica por no considerar el contexto social, cultural e histórico en el que se desarrolla el aprendizaje, lo que puede llevar a una visión descontextualizada del conocimiento. Si bien el positivismo ha tenido una influencia significativa en la educación, es importante reconocer que es la única perspectiva epistemológica válida. En la actualidad, los enfoques educativos tienden a ser más eclécticos, integrando elementos de diversas corrientes filosóficas para crear metodologías de enseñanza más holísticas y centradas en el estudiante. Es importante hacer énfasis que los docentes, uno, sean conscientes de las diferentes perspectivas epistemológicas y cómo pueden influir en su práctica docente. Segunda, seleccionen metodologías de enseñanza que se alineen con sus propios valores y creencias educativas. Los mismos docentes deben de crear un ambiente de aprendizaje que promueva el aprendizaje activo, el pensamiento crítico y la creatividad de los estudiantes, considerando el contexto social, cultural e histórico en el que se desarrolla el aprendizaje para brindar una educación más relevante y significativa para sus estudiantes. El constructivismo es una perspectiva pedagógica de gran relevancia en la educación actual. Propone un enfoque radicalmente distinto al positivismo, centrando el proceso de aprendizaje en la construcción activa del conocimiento por parte del estudiante. Los docentes constructivistas sostienen que el conocimiento no es algo que se recibe de forma pasiva, sino que se construye a través de la interacción en el entorno, las experiencias y las ideas previas. El aprendizaje, bajo esta perspectiva, es un proceso dinámico, personal y significativo. En cambio, en el constructivismo, el docente asume un rol de facilitador, guiando a los estudiantes en un proceso de construcción del conocimiento. En lugar de ser un simple transmisor de información, el docente crea un ambiente de aprendizaje que promueve la exploración, la experimentación y la reflexión. Las metodologías de enseñanza constructivista se caracterizan por ser activas, participativas y centradas en el estudiante. Algunos ejemplos incluyen aprendizaje basado en problemas, aprendizaje por proyectos y aprendizaje colaborativo. En el basado en problemas, los estudiantes se enfrentan a problemas reales o simulados y trabajan en conjunto para encontrar soluciones. En el aprendizaje por proyecto, los estudiantes llevan a cabo proyectos de investigación extensos que les permiten profundizar en temas de su interés. En cambio, en el aprendizaje colaborativo, los estudiantes trabajan en grupos para complementar tareas y compartir conocimientos. Estas ventajas del aprendizaje significativo es que el enfoque constructivista promueve un aprendizaje más profundo y significativo, ya que los estudiantes conectan los nuevos conocimientos con sus nuevas experiencias y conocimientos previos. En el desarrollo de habilidades, las metodologías constructivistas fomentan el desarrollo de habilidades esenciales para el siglo XXI, como el pensamiento crítico, la creatividad, la comunicación y la resolución de problemas. Y la autonomía del estudiante asume un rol activo en su propio aprendizaje, lo que fomenta su autonomía e independencia. Obviamente, dentro de las críticas existe demanda una mayor preparación del docente, en donde requiere una mayor preparación por parte del docente, quien debe dominar el contenido y las metodologías de enseñanza constructivista. En el potencial para la desorientación, si no se implementa correctamente, los estudiantes pueden sentirse desorientados o confundidos
ante la falta de una estructura rígida. Y presentar una evaluación del aprendizaje en un enfoque constructivista puede ser más desafiante, ya que requiere valorar el proceso de aprendizaje individual de cada estudiante. El constructivismo se ha convertido en la corriente pedagógica más influyente en la actualidad, inspirando reformas educativas en todo el mundo. Los docentes cada vez más adoptan enfoques constructivistas en sus aulas, creando ambientes de aprendizaje más dinámicos y centrados en el estudiante. Hay que enfatizar la importancia que los docentes comprendan los principios del constructivismo y estos pueden aplicarse a una práctica docente personalizada, diseñando experiencias de aprendizaje que promuevan la exploración, la experimentación y la reflexión en sus estudiantes, que utilicen metodologías de enseñanza constructivistas de manera para facilitar el aprendizaje de sus estudiantes y por último, evalúen el aprendizaje de manera integral considerando el proceso individual de cada estudiante. La teoría crítica. La teoría crítica es la perspectiva, esta perspectiva enfatiza la relación entre el conocimiento y el poder. Los docentes críticos creen que el conocimiento no es neutral, sino que está influenciado por las relaciones de poder en la sociedad. El papel del docente es ayudar a los estudiantes a desarrollar una comprensión crítica del mundo y a desafiar las injusticias sociales. A la vez, es una corriente de pensamiento filosófico y social que irrumpe en el ámbito educativo con una propuesta radical: cuestionar la neutralidad del conocimiento y su relación con el poder. Los pedagogos críticos sostienen que el conocimiento no es un ente objetivo y descontextualizado, sino que está inevitablemente moldeado por las estructuras de poder presentes en la sociedad. En este caso, como énfasis de la teoría crítica en la docencia, esto invita a que los estudiantes adopten una mirada crítica sobre el conocimiento que se les presenta. Se les anima a cuestionar las fuentes de información, analizar los sesgos y las agendas detrás de los contenidos educativos y reconocer las perspectivas marginadas o silenciadas. Entendamos que el docente es un agente de cambio social y en este enfoque el docente no solo es un transmisor de conocimientos, sino que se convierte en un facilitador del empoderamiento estudiantil. Su rol es guiar a los estudiantes en el desarrollo de habilidades críticas que les permiten desmantelar las estructuras de poder y luchar por una sociedad más justa y equitativa. Estas metodologías de la enseñanza crítica se caracterizan por ser participativas, reflexivas y transformadoras. Algunos ejemplos que incluyen pedagogía de la liberación, que es basada en los principios de Paulo Freire, busca liberar a los estudiantes de su opresión a través del diálogo y la acción transformadora. Los estudios culturales analizan cómo la cultura, el lenguaje y las representaciones sociales influyen en las relaciones de poder. También dentro de esta metodología está la investigación colaborativa, que involucra a los estudiantes en investigaciones que abordan problemas sociales y buscan soluciones comunitarias. Sí. Estas ventajas de la teoría crítica en la docencia, el empoderamiento estudiantil promueve el desarrollo de una conciencia crítica y la capacidad de los estudiantes para actuar como agentes de cambio social. Educación para la justicia social prepara a los estudiantes para enfrentar y desafiar las desigualdades y injusticias presentes en la sociedad.
Y el aprendizaje transformador convierte el proceso educativo en una experiencia que no solo imparte conocimientos, sino que también transforma la forma en la que los estudiantes comprenden y participan en el mundo. Las críticas a la teoría de la docencia dificultan de implementación o tienen un potencial para la controversia y evalúan del aprendizaje. Respecto dentro de la dificultad de la implementación, requiere docentes con una forma sólida en teoría crítica y pedagogías transformadoras, lo cual puede ser escaso. Pero el potencial para la controversia, al cuestionar las estructuras de poder, puede generar incomodidad y resistencia por parte de algunos sectores. Y la evaluación del aprendizaje debe ser una evaluación del aprendizaje crítico que puede ser desafiante, ya que requiere valorar habilidades y actitudes que van más allá de la memorización de los contenidos. La teoría crítica sigue ganando terreno en el ámbito educativo, inspirando movimientos pedagógicos que buscan transformar la educación en una herramienta para la justicia social. Si bien enfrenta desafíos, su potencial para empoderar a los estudiantes y construir un mundo más equitativo la convierte en una perspectiva educativa invaluable. Es importante que los docentes se familiaricen con los principios de la teoría crítica y su aplicación a la educación, reflexionen su propio rol como agentes de cambio social dentro del aula, incorporen metodologías de enseñanza críticas en sus prácticas docentes de manera creativa y vayan creando un ambiente de aprendizaje seguro e inclusivo donde los estudiantes se sientan cómodos para expresar sus ideas y desafiar las normas. Es importante que los docentes sean conscientes de las diferentes perspectivas epistemológicas y cómo pueden influir en su práctica docente. No hay una perspectiva única que sea correcta para todas las situaciones y los docentes deberán ser flexibles y adaptarse a las necesidades de sus estudiantes y al contexto que trabajan. Agradezco mucho su atención. Buen día.